En el siglo XIII existió un gran intercambio comercial entre Oriente, la India y China principalmente, y Europa, a través de lo que se llamaba la Ruta de la Seda, gracias a que los mongoles, que la tenían bajo su control, permitieron e incluso incentivaron el comercio entre ambos continentes. Sin embargo, en el siglo siguiente, el poder mongol comenzó a debilitarse por distintas razones, una de ellas la peste negra, por lo que los mongoles comenzaron a ser desplazados por otra civilización, los turcos, que a diferencia de los mongoles querían perjudicar a Europa, por lo que dificultaron el comercio con Oriente. Esto hizo que en Europa escasearan distintos productos, tales como ciertos condimentos para la comida, como la pimienta y la canela, y también seda para la ropa, todos los cuales eran importados desde Oriente. En este contexto, en el siglo XV se comienza a pensar en buscar nuevas rutas comerciales hacia la India y China. Los portugueses fueron los primeros en tratar de buscar una ruta bordeando África. Años más tarde, Colón les propuso a los reyes católicos de España ir a través del Atlántico. Además del financiamiento, que en el caso de Colón lo recibió de los reyes católicos, para poder hacer estos viajes se requirieron de numerosos adelantos tecnológicos en el campo de la navegación. Los adelantos tecnológicos y conocimientos náuticos en Europa occidental durante los siglos XV y XVI permitieron un gran proceso de navegación, lo que llevó al hombre de la época a convencerse de la existencia de tierras más allá del mundo que conocían hasta ese momento, impulsándolo a descubrir nuevos horizontes. Recordemos que por aquel entonces los europeos creían que existían solo 3 continentes: Europa, Asia y África, creyendo que todo el resto del planeta era mar, barcos, monstruos marinos y grandes corrientes que hacían imposible ir más allá. Pero, ¿cómo se transportaban en estos siglos los europeos? Por medio de las carabelas, embarcaciones a vela ligera usadas en estos viajes tanto por España y Portugal, siendo particularmente famosa por ser los barcos empleados por Cristóbal Colón en su viaje a América en el año 1492. Así surgieron los instrumentos de navegación para determinar la posición, el rumbo y la velocidad de las embarcaciones. En este contexto comienza a utilizarse la brújula, instrumento que sirve para orientarse. Consta de una aguja imantada que señala el norte por la atracción que ejerce el polo magnético sobre la Tierra. Fueron los chinos los que aplicaron por primera vez este principio en el siglo IX, ya que confeccionaron una brújula rudimentaria, que consistía en una aguja imantada, colocada sobre un corcho de papel y que flotaba sobre un recipiente de agua o aceite. Esto traía inconvenientes, ya que para tener una orientación segura, el recipiente debía estar en reposo. El italiano Flavio Gioja fue quien perfeccionó este instrumento, colocando la aguja imantada sobre un soporte móvil, mientras que al mismo tiempo la encerró en una caja metálica, procediendo a la demarcación de otros puntos cardinales, naciendo así la rosa náutica o rosa de los vientos. El astrolabio es un instrumento diseñado por los árabes en el siglo X y fue utilizado en el siglo XV para medir la altura de los cuerpos celestes. Consistía en un disco que funcionaba como modelo adimensional del cielo. Permitía determinar la altura de la estrella polar sobre el horizonte y con ello calcular la latitud en la que se encontraba el barco. La palabra astrolabio proviene del griego astro, que significa estrella, y labio, que significa el que busca, por lo que astrolabio significa buscador de estrellas. El cuadrante es un instrumento que permitía determinar la latitud y calcular la hora, midiendo la altura del Sol. Se le llama así porque consistía en una placa metálica con forma de un cuarto de círculo. El arco es de 90 grados y en uno de sus lados hay 2 pequeñas aberturas,
para dirigirlo hacia el astro deseado. En el punto en el que coinciden los dos lados, cuelga una plomada que indica la dirección vertical. La lectura se obtiene a partir de la posición de la cuerda de la plomada sobre el arco graduado. El sextante permitía una medición mucho más precisa de la altura de los astros que el astrolabio o el cuadrante. Con este instrumento pudieron medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro. Este instrumento solo permitía calcular la latitud mediante la observación de la estrella polar o la medición del Sol, pero no había forma de calcular la longitud. Finalmente, los portulanos eran mapas marinos basados en la experiencia náutica y que fueron desarrollados a partir del siglo XIII por una escuela de hidrógrafos profesionales italianos y catalanes. Una red de línea de rumbos mostraba las rutas marítimas que se podían seguir. Para fijar su rumbo y calcular su posición, el portulano se realizaba con una regla y un compás. Es importante destacar que el portulano es considerado como la primera carta de navegación. Al apelar a la rosa de los vientos, los portulanos permitían indicar el rumbo que una embarcación debía seguir, dibujando líneas del recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada.